Hola Tadreos, estamos acá en el cuarto episodio de Hollow Knight, continuamos donde lo dejamos, así que estamos en la nueva zona, la cual es el Nido Profundo. Con tan solo avanzar un poco nos encontramos con Cornifer, así que no tardamos en comprarle un mapa. Después de seguir el mapa religiosamente llegamos a esta zona que resulta ser parte de los páramos fúngicos. Además más arriba parece ser que tiene una suerte de misa rara con este tipo que después les juro que se llama el profeta del mundo, pero que realmente me importa que mate a sus seguidores, no sé, es muy raro. En fin, después de ese extraño episodio salgo, veo un poco el mapa y ¡oh demonios! En fin, después de volver a subir rompo esta pared la cual me lleva directamente a los páramos fúngicos, lo que era obvio. Decidí aprovechar entre la estación de la reina por este banquito. Y también decidí aprovechar y ver si podía hacer esto. Ok, intento 2. Cada día más cerca de tener uno de vida extra. Aproveché y volví a Boca Sucia para comprar el slide y la coraza robusta. Y lo más importante de todo es que le compré un fragmento de máscara. Después volví a la dungeon de las mantis y encontré un lugar que no había visto antes. En el cual por lo visto poseía un banquito. Después también conseguí este amuleto llamado Marca del Orgullo, el cual solo sirve para aumentar un poco el rango. Y por último llegué a este lugar el cual tenía una cantidad interesante de plata. Después de seguir un camino estúpidamente enrevesado por el Nido Profundo llegué acá. Y bueno, lo mejor es que había un banquito. Después de seguir caminando llegué a otro tranvía, pero esta vez del Nido Profundo. Y finalmente, después de un gran sufrimiento, llegué a esta zona, la cual lo más importante que tiene es que tiene un banquito. Y después de eso me metí en este agujero gigante en la pared, porque ¿qué puede salir mal? Al final llegué a este lugar raro donde había una palanca. Encima acá cerca también había otra palanca de la cual activé. Después de esos tres bichos que escupen bichos me tarjetearon, así que tuve que salir corriendo y entré a este tranvía agujereado, el cual me daba llave de acceso a los tranvías en general. Y prepárense para un escape que ni Houdini. A día de hoy sigo sin saber cómo es que sobrevivía a eso. Bueno, tarditos, prepárense para conocer al enemigo más molesto de todo este maldito juego. Efectivamente, este bicho es horriblemente molesto. Y esto es lo que pasa cuando tratas de escapar de tu destino. Bueno, de todos modos pudo haber sido peor. Bueno, nos volvemos a encontrar, pero esta vez yo tengo un plan. Nunca dije que era un buen plan. Una vez un sabio dijo, ante los problemas fluye como el agua, y es lo que hice. No sé quién de todo Team Cherry dijo, ¿sabes qué? Sería buena idea que haya enemigos que spawnen en tu cara, pero bueno, por lo menos no eran tan molestos. Después de no sé cuánto tiempo de dar vueltas en un laberinto gigante, finalmente
Como decía, finalmente, después de dar vueltas por no sé cuánto tiempo por este laberinto inmenso, llegué a este nuevo lugar llamado el Poblado Distante. Me aproveché que podía y decidí activar esta estación de ciervo. Después entré a este lugar en el cual me esperaba un banquito, así que no tardé en sentarme. Quizás no era la mejor idea sentarse en el banquito de una secta. Nah, no debe haber sido eso. En fin, así es como llegamos a la guarida de las bestias, lugar donde nos enfrentaremos a muchos de esos infelices. Así que... sí, literalmente lo eso durante toda la dungeon. Ahí está el segundo. Bueno, esos dos eran los mismos indispensables para poder terminar la dungeon, pero no nos vamos a quedar ahí. Pero antes de seguir, ahí está el tercero de estos enfermos. El cual nos dio acceso a esta suerte de altar. Y ahí está el cuarto. El cual nos daba acceso a esta sala fúnebre o algo así. Después de eso volvimos a Boca Sucia para comprarle a Sly un fragmento de vasija. Y también una llave simple, nunca se sabe. Y dije, bueno, ya que estamos platudos, ¿por qué no me compré un huevo podrido? ¿Qué podría salir mal? Y bueno, amigos, hasta acá llega este capítulo. Les agradezco mucho por haberlo visto hasta el final. Les quiero pedir que le den like, que comenten, que compartan y que se suscriban, como siempre les pido. Y nada de eso. Chao, adiós, que les vaya bien. Chao, adiós.